Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles y son las 8:08 en punto de la noche y esto es Lo Más In. No se preocupen, nadie me golpeó. No pude ir a la marcha, mi hijo estaba enfermo porque ya todo el mundo en la calle me ha dicho que se me golpearon. No me golpearon, ya aclarando las dudas. Y bueno, acuérdense de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales por @MUTV. Estamos en vivo en Facebook, en Twitter, el Spotify, el hashtag Lo Más In. No las hijas de la MX, ¿verdad? Lo Más In. Mi queridísima Tai Galvez. ¿Cómo están? Bienvenidos otro miércoles más. Somos Lo Más In, para que les quede claro. Y hoy tenemos una invitada, mujer. Está con nosotros Georgina. Vamos a hablar pues, de todo este tema de las mujeres, de la marcha 8M, hashtag 9M, de todo lo que pasó, la polémica. Y pues vamos a tratar esos temas, ¿no? Tenemos aquí sí, una experta también. ¿Y qué no nos gusta? Les voy a dar politóloga. una intro de Georgina. Es analista político. Yo ya sirve el micrófono porque luego no me escuchan, porque luego lo tiran y no me avisan también. Es analista político y maestra en Derecho. En Género y Derecho. En Género y Derecho. Y me da muchísimo gusto tenerte aquí, porque además la quiero. Es una queridísima amiga, mujer chingona, empoderada, mamá de una niña, mujer. Así que vamos a hablar pues de puras niñas. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de verte aquí en nuestro programa. Habíamos hablado mucho de esto. Finalmente las veo juntas acá en una realidad de tantos proyectos y tantos cosas planes que hemos finalmente pues, las mujeres llegamos a lograr, ¿no? Claro. ¿Qué te pareció el 8M? Primero hablemos del 8M. Bueno, Sí. la marcha que tuvimos el pasado domingo, donde, a ver, porque muchas mujeres, ahí ya Edgar me escucha mejor, ¿sí? Porque muchas mujeres hablaban o no sabían por qué era la marcha. No era ni en contra de los hombres, ni porque odiamos a los hombres, ni porque eran feministas, ni no. Era era levantar la voz contra todo el tema de violencia que hemos estado viviendo a lo largo de muchísimos años, pero que se ha intensificado. Gracias a Dios, no sé si gracias a Dios, pero en este gobierno, gracias. Entonces se ha intensificado en los últimos meses. Entonces, obviamente las mujeres, como todas, nos hartamos y decidieron salir a la calle para gritar y levantar la voz. Entonces fue ese el tema principal. Ay, ¿tú fuiste a la marcha? Sí, fui. Obviamente estaba un poco nerviosa, estaba aterrada. Creo que en redes sociales te meten muchísimo miedo por toda la información que circula de si te avientan así, ¿sabes? O sea, por muchas cosas. Pero igual, o sea, por convicción propia, porque también he llegado a ser acosada, violentada de alguna u otra manera. Entonces sí quería como de alguna forma estar ahí apoyando, pues sí, levantar la voz. Y sí, yo lo que vi fue unión entre todas, apoyo, los disturbios y todo eso que ustedes ven en la tele, en programas de tele abierta, es muy poco, es el 1% de lo que en realidad se trató la marcha. O sea, cada mujer iba a exigir su derecho, ¿no? De no ser violentada, de que se nos respetara, de todo eso. Iban varios, se me fue el nombre, contingentes. Al principio iban contingentes de mujeres víctimas, después así en escala, y pues ya era como ir en lucha. Apoyo. Y al final no me sentí, o sea, no pasó nada de lo que te decían en redes sociales para meterte miedo, para que no fueras. O sea, me sentí bien y feliz por haber asistido. O sea, digo, no es algo bonito, no es algo que estuviera, ay, qué contenta, me fue bien. No, pero sí me sentí como que, bueno, o sea, por lo menos ojalá esto genere un cambio, ojalá esto, pues poco a poco vaya repercutiendo para que realmente, pues ya no suframos de violencia, de acoso, de todo eso. ¿Crees que pase eso? Creo que poco a poco puede ser, ¿no? Bueno, yo creo que de entrada es un gran logro que se haya organizado el país de esta manera. Somos un ejemplo para el mundo en este sentido. También un muy mal ejemplo porque en México es un país donde la violencia de las mujeres no debería de ser. Es decir, no estamos en un país con una religión que le dé más fuerza a los hombres, Exacto, ¿no? En un país en donde las mujeres se tienen que cubrir o en donde tienen que tener 1000 hijos y o tienen 1000 esposas o no, y no los estoy criticando, cada quien, ¿no? Sí, claro. Pero no somos ese tipo de país. La violencia que tenemos en México con las mujeres es algo extraordinario. Quiero decir que somos el país en el mundo con más embarazos en la niñez y en la adolescencia, y nadie hablan muy poquito de eso, ¿no? Yo creo que todo el origen de toda esta violencia, no solamente en las mujeres, sino en la sociedad mexicana, toda la violencia en el crimen organizado, pues tiene origen en la infancia, ¿no? Y
difícilmente creo que esta marcha vaya a hacer un cambio real. Poco a poco, por supuesto, es el primer paso. Claro. A mí me sorprende muchísimo que a lo largo de los años finalmente las mujeres hayan parado el país. Y yo me imagino que cada 9 de marzo va a ser lo mismo, claro. ¿no? Pero sin embargo, pues no estamos frente a un gobierno empático, ¿no? Al contrario, crítico de esta movilización, de esta solicitud, exigencia de justicia, ¿no? En vez de darle lugar a las mujeres y decir que van a hacer esto o lo otro, pues una crítica de las feministas conservadoras o esto es un móvil para pegarle al gobierno, y la verdad es que no es nada de eso. De entrada es una realidad. Y entonces yo creo que si no estuviéramos en este gobierno, daríamos pasos inmediatos, ¿no? Después de una movilización de este tamaño, porque fueron más de 200,000 mujeres, aunque los medios de comunicación reportan un poco menos, pero sí, un poco ya se recaba más la información al día de hoy, en más de 60 ciudades en el país, ¿no? Y pues claramente un ejemplo para el mundo que está en todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, vamos platicando sobre el tema. Hay muchas cosas que hacer legales para que las mujeres empiecen a tener justicia, pero sobre todo que la impunidad llegara a evitarse, ¿no? A realmente hacer una investigación, a detener personas, y antes de llegar a eso, pues una gran campaña de prevención que yo no veo. Sí, una campaña de prevención y de educación, de respeto, sí, de solidaridad. Yo creo que yo no pude ir a la marcha, entre otras cosas, por X, pero no pude, el punto fue no pude ir, pero sí me hubiera gustado ir. Ya nos tiraron el tequila en la cabina, entonces va a oler a tequila aquí bastante delicioso. Pero les decía, yo no pude ir a la marcha, sí me hubiera gustado ir, pero me gustó mucho, uno, la organización que tuvieron varios de los contingentes, porque tuve acercamiento con muchísimas mujeres de ellas, una Susi Cueto, que la tenemos aquí todos los jueves, me parece, en Mood TV, tenemos a Susi Cueto y tenemos el cartel que llevan de Mujeres Solidarias, y me parece que estuvo increíble porque además llenaron camiones en Arcos Bosques, llenaron camiones en Polanco, exacto, para llevar a las mujeres y poderlas acercar a esta gran movilización, esta gran marcha. Sí creo que prácticamente después del hartazgo tuvimos que llegar a este punto en el que me parece indignante que tengamos que frenar el país para que se reconozcan nuestros derechos. Indignante, o sea, me parece de verdad indignante, o sea, que tenga que hacer, no salir a trabajar, pararme a marchar, ir a llevar a mis amigas, hacer esta parte de solidaridad que sí, deberíamos de hacer todos los días, todas las mujeres, unirnos, pero para que volteen a ver mis derechos, para que tomen en cuenta mis reclamaciones, mis peticiones, me parece, ¿verdad?, indignante. Y sí estoy de acuerdo contigo, Jor, que obviamente vimos un retroceso, y no quiero politizar el tema, pero vimos un retroceso, y quien no lo quiera ver, de verdad, es porque no sé si no conoce la historia de México, o no ha leído un poquito, o no le interesa México, definitivamente, pero hemos vivido un retroceso en todos los sentidos, y nosotras como mujeres, pues obviamente lo vemos de forma inmediata. Y después del 8M, el 9M. El 9M, igual. O sea, se nos pidió el 9M que paráramos literalmente actividades para frenar la economía, para demostrar, no a los hombres, sino a la sociedad, al gobierno, que realmente la mujer es la que mueve muchísimo el país, ¿no? En cuestión de consumo, de servicio, de muchas cosas. Sí, somos, o sea, la primera fuerza laboral de este país, ya sabemos que es la de los hombres, pero estamos pero por la poquitos de las puntos mujeres allá abajo es muy nosotras. grande, claro. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí con el 9M, con todo el respeto que me merecen todas las mujeres. No, es que nadie está de acuerdo. O sea, ninguna mujer estuvo de acuerdo. De hecho, yo escuché opiniones de mujeres de ¿por qué me voy a frenar? ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué no voy a salir? Si tengo todo el derecho, ¿sabes? Eso me da gusto. Pero es que no entendía como bien la posición en la que estábamos. O sea, no es como que, ay, paramos el país porque qué hueva trabajar. No, sino es por Y ojo, muchos lo hicieron, ¿eh? Muchos lo hicieron, sí. Y se tomaron un puente maravilloso. Sí. Bien, hay mujeres que se largaron de puente. No, y como dice Georgina, yo también creo lo mismo, que ya va a ser como cada año
O sea, que puede llegar a Eso ser estaría increíble. cada año. Y cada vez más mujeres. No, más bien no. Ojalá no tengamos que llegar a eso para que cada año que tengamos que parar un día. ¿Cuántos años más Yo digo tenemos que al no. señor en la presidencia? 5 más. 5. Bueno, pues 5 años más nos estaremos viendo Sí. el 8 ahí en la marcha. Sí. Bueno, el Es- 8 es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ujú. Yo creo que la marcha, yo sí estoy de acuerdo, porque es una movilización, ¿no? No es que no entiendo, y yo que estoy en un medio de comunicación, pues entiendo que pues es el medio y en donde tienes la oportunidad de informar y de abrir, ¿no? Y sin embargo, pues me solidarizo con todas las mujeres, porque es un movimiento en el que pues queremos hacer presión y queremos que se acabe la impunidad, que se acabe la violencia, que podamos caminar seguras, que podamos sentirnos bien, ¿no? En un lugar en donde deberíamos de tener pues todo, no solamente el derecho, la facilidad de vivir con tranquilidad. Y entonces, bueno, yo sí me uní al 9M y me parece impactante lo que sucedió, además de, claramente, como hemos dicho, pues no es una movilización en contra del gobierno, sino es en contra de la impunidad, ¿no? Básicamente, y una demostración de qué pasaría si no estamos, si a todas nos matan, si a todas nos agreden, etcétera, ¿no? Y hubo pérdidas millonarias, ¿no? Y hubo millones y millones de comentarios sobre en mi oficina no vinieron, no podíamos hacer esto o el otro porque no estaban, los hospitales, pues algunos, mucha gente tuvo que ir a trabajar porque su trabajo es imprescindible, pero quienes no pudieron ir, pues también se postergaron cirugías. Por ejemplo, debajo de mi casa hay un hospital de ginecobstetricia, en donde pues las pacientes y básicamente todo el personal pues son mujeres, y entonces me asomaba y pues estaba lleno claramente, como siempre, de mujeres. Y hay cosas que las mujeres no podemos dejar de hacer, no podemos dejar, sí podemos dejar de trabajar, sí podemos dejar de ir a comprar ese día o de ir a hacer las compras, ¿no? Pero no podemos dejar de parir, ¿no? Y bueno, pues esa es la condición en la que estamos como mujeres, y creo que este movimiento ha logrado la atención, no solamente nacional, sino también del mundo. Sí, claro. Y pues causó alrededor de unos 43,000 millones de pesos de pérdidas económicas, no de pérdidas, ¿no? Bueno, sino de no generación. De no generación. Lo podemos ver de las dos maneras. Y bueno, para este país, pues yo creo que ha sido una gran lección, y espero que se lo siga haciendo en los próximos años, y que se tomen las medidas necesarias para que dejen de matar a las mujeres en México. Sí, no, y esto es paulatino, o sea, no significa que ya, ya hicimos el paro, ya fuimos a la marcha, ya nos curamos, pues no, o sea, esto es poco a poco, es un proceso de todos los todavía. días, todos los días. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Los que nos están viendo, nos están haciendo favor de ver acá. Mi madre hermosa, te amo. Mi mamá que siempre me ve, la adoro. Jess Orozco, que dice que qué bueno que yo no puedo ir a la marcha, pero que apoya completamente a todas las mujeres, todo el tema que hubo este 8M y este 9M. Y bueno, ahorita vamos a seguir comentando. Vamos a hablar de la parte positiva y luego, pues, quieran que no, siempre hay una parte negativa, pero hay que sacarla, conocerla, informárselas para que no pase, para ser parte de la solución y no ser parte del problema, que esto es prácticamente lo que se busca hacer siempre con todo. Ahorita nos vemos.
Ya estamos regresando. ¿Qué tal? Se me fue completamente la idea, pero bueno, ya regresamos del corte y vamos a seguir hablando del tema de la marcha, del tema del 9M, las pérdidas millonarias. Bueno, no pérdidas millonarias, sino lo que se dejó de ganar. Y yo creo que si no les había quedado clara la idea de los hombres tener una mujer en su casa o una compañera mujer, o a los hijos, hombres y mujeres, tener una mamá. Todo este tema del reconocimiento a nuestra dignidad creo que ya quedó bastante más claro, porque si la ausencia se siente. Obviamente yo puedo estar en contra del tema del trabajo, no a la marcha del tema del trabajo al 9, pero porque así soy yo y punto. En otro momento lo comentamos, pero sí esa parte de que sientan la ausencia me parece importante, porque no tendríamos que gritarle a la gente que nos valore, que nos voltee a ver. Realmente se tendría que reconocer la dignidad del ser humano, como la dignidad de la mujer, como la dignidad de lo que hacemos todos los días, día a día. Pero como siempre nos tienen, ya dan por hecho que tú vas a resolver esto, tú resuelves esto. Ahí, ¿dónde están las cosas? Ahí, pregúntale a Talle, ¿dónde están las cosas? Pregúntale. El respeto es algo que a mí se me hace de sentido común, o sea, respetar, ¿no? Pero pues no se da, en México no se da, y los hombres muy poco o muchísimo acosan, violan, están ahí, entonces creo que todas de alguna forma hemos sido violentadas, ¿no? Si no es que se te quedan viendo, si no es que te acosan, si no es que sientes miedo de caminar en la calle y hay un güey atrás, o sea, de alguna forma todas, no hay mujer en este país de todo estrato social que no haya pasado por algo así, la verdad. O sea, porque aparte no es algo de pobres y ricos, es algo de educación y se da en todos los niveles. Eso. ¿Cómo ves la situación de la mujer hoy en día en este país? Yo creo que pues sí tenemos un problema de machismo muy grave en México, y el machismo no me refiero solamente a que uno lave los platos y ellos no. Claro. ¿No? Sí, pero lo que yo sí recalco es que estas cosas suceden porque se puede, ¿no? Porque aquí matan a una mujer en México y no pasa nada, ¿no? Tenemos las encuestas del INEGI, sabemos, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo sabemos, está documentado que el 98% de los casos que se denuncian, si es que se denuncian, no se investigan. Entonces, una mujer, si por una mujer acude a la autoridad en donde sea que viva, o sea, imagínense, en la Sierra de Oaxaca, en la Ciudad de México, en algún lugar de Durango o en algún lugar lejísimo de Coahuila, donde para llegar a un ministerio público tienes 8 horas de distancia, claro, y te violan, ¿no? ¿Y qué haces? Entonces acudes a la autoridad, si es que acudes, porque pues muchas veces estas cosas se esconden, y si acudes, sí, el tema de la vergüenza, avisas, y la autoridad pues básicamente en el 98% de los casos no hace absolutamente nada. Te toma el reporte, bueno. Y encima te regañan, te llamamos, ¿no? Y te dice, ¿por qué andaba en la noche sola? ¿O por qué salió con sus amigas? Ahí a las 3 de la mañana. ¿Por qué se vistió así? Que es lo que dice un poco el performance de Chile, ¿no? No era como me vestía, ¿ya sabes? Sí, y entonces yo creo que sí es un machismo cultural, pero eso se puede arreglar, ¿no? Pero nos va a tomar mucho tiempo y mucha educación y mucha comunicación. Que todos los violadores se mueran y sea otra educación de aquí a que nazca otra generación. Pues sí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en no necesariamente inmediatamente se aumentaron las penas, ¿no? Primero, una semana antes de los escándalos de Ingrid y de Fátima, que en paz descansen, había el procurador dicho que el fiscal había dicho que se iba a quitar el feminicidio y se iba a seguir siendo un homicidio doloso, ¿no? Que legalmente pues es complicado, ¿no? Porque el feminicidio en los estados es diferente. Para determinar qué es feminicidio pues hay ciertas características, digamos, causas que son distintas de Guerrero, de Morelos o del Estado de México, ¿no? Y eso hace más difícil determinar qué es un feminicidio, ¿no? Y eso hace más difícil la investigación y la judicialización, ¿no? Y la sentencia, etcétera. Entonces, bueno, una semana antes el gobierno propuso tal. Pasan estos 2 escándalos terribles, que además son 2 que conocemos porque ya sabemos que son diarios, son muchísimos diarios, y se detienen y bueno, entonces el feminicidio ya, ¿no? Se está tratando de generalizar en el Código Penal para que todos los estados digan, si fue así, es feminicidio y Guerrero no diga, no, aquí no, eso no es, ¿no? Claro. Etcétera. Pero aunque sea así y se aumenten después las penas, bueno, ya es feminicidio y ahora se va a ir 65 años a la cárcel. Claro. ¿Y qué?
Y el 98%. Pero si no lo detienes, si investiga. no investigas quién fue, qué pasó, si no lo detuviste, si no averiguaste, pues sí, que se pase 1000 años en la cárcel. Nunca va a llegar a la cárcel. Entonces, esto que sucede en México, en realidad es un tema de impunidad. Pero es ¿cómo buscamos esa equidad de género? O sea, reconociendo toda esta parte de todo lo que hicieron las mujeres, y digo hicieron porque yo no tuve la oportunidad de ir a la marcha, y esta movilización que hicieron y demás, para exigir estos derechos, para exigir que se castigue al violador, al que maltrata, al que viola psicológicamente, al que viola físicamente, al que te violenta básicamente. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa estructura de gobierno que deberíamos de tener atrás para respaldarnos? Si hoy las mujeres solteras, es un delito ser una mujer soltera, porque entonces le cuesta mucho más trabajo ir a trabajar, porque entonces ya no tengo una guardería donde llevar a mi Exacto. hijo, porque entonces cada vez nos ponen cosas más en contra, más en contra, más en contra. Entonces nuestro día a día se vuelve más complicado, y encima lo violentan. Pues, ¿en dónde está el avance? Habíamos tenido un avance importante a lo largo de los años, sobre todo, si se acuerdan, el tema de las muertas de Juárez, Claro. que fue detonante en el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Uh-huh. Y se tardó mucho Fox, ¿no? Hasta que llegó pues la prensa internacional y la Claro. presión internacional sobre las mujeres en Juárez, los casos terribles, horripilantes. Sí, no. Hay muchísima documentación. Y a partir de ahí se avanzó mucho en México en la determinación del feminicidio, etcétera, pero también en la prevención y en el auxilio, ¿no? Y entonces el gobierno de Calderón abrió las guarderías, ¿no? Abrieron también los refugios, el gobierno de Peña Nieto hizo las escuelas de tiempo completo, hizo las instancias infantiles, hizo los comedores, aumentaron los refugios en todos los estados. Y algo que yo no acabo de entender es cómo este gobierno, que se supone que es de izquierda y es social y tal, lo primero que hizo en el presupuesto fue cancelar todas estas cosas que son la columna vertebral de la vida de una mujer al despertar, ¿no? Porque tenemos hijos y tienes un niño y hay una cantidad enorme de mujeres jefas de familia o de mujeres solteras, porque también los hombres abandonan, ¿no? Claro. Y entonces, y también ese es un tema de patria potestad y de custodia, etcétera, que es más complicado. Si quieren lo podemos platicar en otro programa. La vamos a volver a invitar en el tomo 2. Vamos a hablar de esas cosas. Y entonces, pues, te levantas, ¿no? Y te vas a trabajar. ¿Y qué haces con tu hijo? Con tus hijos, ¿no? Yo tengo una hija, estoy divorciada. Yo soy jefa de familia. El papá de mi hija es un gran padre, es un buen padre y está presente, afortunadamente. Pero, pues, de todas maneras, yo me voy a trabajar, ella va a la escuela, ¿no? Y ahora porque ya está en primaria, ¿no? Pero cuando era bebé, pues yo tenía la fortuna de poder tener a alguien que me la cuidara en la casa en lo que iba, pero pues mucha gente tiene que llevar a su bebé chiquito a una guardería, a una instancia infantil donde te lo cuidan y donde no pagas porque lo lleves, ¿no? O pagas una cuota pues menor, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, eso ya desapareció, ¿no? Entonces le dijeron, no, pues que lo cuide la abuelita. Pues las abuelitas, si mi mamá me cuidara a mi hija, pobrecita, mi mamá ya está grande, no puede con mi hija, no podría con un bebé, y además, y si yo no quiero que mi mamá me cuide, ¿no? Hija, claro. O si mi mamá vive en Coahuila, o si etcétera. la misma abuela no quiere también, o sea, y a lo mejor, y peor, porque entonces generas un problema familiar, ¿no? Exacto. Que antes no tenías, ¿no? Y luego de la instancia, bueno, entonces ya te vas a trabajar, o tienes a tu novio, o tienes a tu pareja, o sigues casada, y desafortunadamente tienes un maltrato familiar, ¿no? ¿Y qué haces? Entonces te golpean en tu casa, además de que el niño ya no tiene guardería, ahora te golpean en tu casa, y no te puedes ir a la calle, Mónica. No, porque ya no hay ya refugios para mujeres que sufren violencia doméstica, cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces estos refugios servían porque resguardaban a las mujeres del hombre que las amenazaba, tenían un súper secreto, era muy difícil encontrar que una mujer llegara ahí, y ya nada de eso existe. Y lo quitaron del presupuesto en la Cámara de Diputados, Morena lo quitó y como son mayoría, pues ganan, y no estamos, las mujeres en la Cuarta T, no estamos en el presupuesto. No existimos. Sí, o sea, esto va a escala. No existimos y por eso está, sí. No existimos. Si no existimos en el presupuesto, o sea, real, no existimos en el presupuesto, ¿cómo vamos a exigir
Que nos tomen en cuenta, que nos tomen en claro. cuenta, que me contesten el teléfono. Estoy siendo violentada en mi casa. Necesito que manden una patrulla que me saquen de aquí. No, bueno, ojalá. Necesito que me ayuden. Sí. Necesito que me salven a mí y a mi hijo. ¿A dónde? Bueno, imagínate, y eso tú estás pensando en tu mentalidad en la Ciudad de México. Piensa en una mujer que vive En la sierra. en Guerrero, o en Michoacán, ¿no? Y de aquí a que alguien te conteste, de aquí a que... Y si te, Y si en tienes todo una caso, línea alguien básica. logras que te vaya a ir a una patrulla, alguien que te vaya a ayudar, en una de esas el policía también te hace algo terrible, ¿no? O te dicen, o vas al Ministerio Público y te revisan, y pues llegan 5 hombres a ver qué le hicieron, señorita, ¿no? Y te ven 5 cuates, te revisan. ¿Qué pasó? Entonces otra vez es vivir lo que te acaba de pasar en tu casa, Sí. ¿no? O le dicen, ya, señora, váyase a su casa, pídale perdón, conténtese con él, ¿no? Es que esas son las cosas. Entonces ya no tienes a dónde ir. Sí. Ujú. Desafortunadamente ya no hay a dónde ir. Si el gobierno se lo toma personal, pues es porque, porque ellos saben exacto. perfecto que quitaron todo ese presupuesto. Veremos qué pasa en los siguientes años. Yo difícilmente veo que el tema de las mujeres vaya a mejorar, por lo menos a través del partido en el Este gobierno. Los demás pues trataremos de insistir. Vamos a ver qué pasa, pero no auguro buenas noticias, la verdad. Oye, ¿y no se ha hablado, por ejemplo, en el rubro en el que estás, como de iniciativas civiles? O sea, que nosotros podamos aportar o hacer una asociación para ese tipo de mujeres. Hay muchísimas, sí, hay muchísimas, y ahora te doy varios nombres al terminar, Ajá. pero hay muchísimas y hay muchísimos, pues muchas ayudas, pero fue una también de las cosas que hizo este gobierno, que fue la cancelación de todo el presupuesto a ONGs y tal. Hay asociaciones civiles, no sé bien ahí cómo funciona el tema del presupuesto, es una duda que me preguntaban ayer y no sé bien, y sin embargo, pues hacen una labor increíble con sus propios recursos, con sus fundaciones, etcétera, y sin embargo, pues no hay poder más grande que el poder del gobierno para poder cambiar y hacer una política pública que realmente le llegue a las mujeres y las ayude, ¿no? Ujú. Porque por más buena voluntad que nosotras tres tengamos y claro. salgamos a las calles, ¿no? Yo que sí estoy en parte del gobierno, ahora en el legislativo, pues puedo tratar de legislar y llevar cosas, pero la política pública sí la lleva a cabo el gobierno en turno, ¿no? Ujú. Entonces hay que pensar qué gobierno quieres tener, ¿no? Y Por eso ejercer el voto no, o sea, es una responsabilidad. Sí. pero lo tienen que ejercer, así Gigante. todas ellas que salieron tienen que ir a votar. 2021, falta pues un día menos y como carceleros tachando, pero 2021 de verdad para quitarle la concentración de Sí, poderes a este señor, sí, porque sí. es que no hay forma, creo que no me están escuchando, pero 2021, entonces nos paramos todas las que Claro, así marcharon, como nos las que no paramos, marcharon, así exacto. como marchamos. Salimos de igual, nuestra ajá. casita, vamos a votar y le quitamos al señor el Sí. poder, porque ya, o sea... Sí, Yo creo que sí, sí, va a ser un parteaguas para el gobierno de López Obrador. Sí. Yo creo que ha perdido el voto de muchísimas mujeres en Sí, México. claro. Ujú. Y lo debería perder todo. O sea, yo de verdad me meto a veces a Twitter, Facebook poco, pero en Twitter, y veo todavía la gente que lo defiende y no me da un Sí. cólera impresionante. Digo, no puede ser tanta la ignorancia en este lugar. Pero bueno, 2021 nada más hay 2 partidos políticos por los cuales votar, Movimiento Ciudadano Y el PAN. y el PAN. Entonces, ustedes decidan por quién votar. Yo los invito a que voten por Movimiento Ciudadano. Exacto, yo también. Pero quítenle el poder al Sí, señor, por favor, 100%. de verdad, quítenle el poder a esta gente, porque no puede ser. Sí creo que las mujeres nos hemos visto afectadas en todos los niveles en este gobierno, profesional, personal y bueno, ahora Ujú. el de integridad física. Sí, O sea, ni social siquiera- ya es un tema. Sí, siempre hemos vivido con esa violencia. O sea, no con esa violencia, siempre hemos sido violentadas en muchísimas cosas, como bien lo has mencionado, Tai, pero sí creo que se ha sentido muchísimo más. Sí. O sea, te No, haces- más bien nos habíamos aguantado. nos O hemos sea, aguantado habíamos, mucho. habíamos aprendido a vivir con eso. De O que no es tu bueno, bronca, ¿no? ya Que es me de alguien subo más. al vagón Es de de alguien más. metros de niñas, porque el de los niños ya sé lo que pasa. Uy, qué bueno que ¿Sabes? tocaste ese punto. O sea, ya habíamos aprendido a vivir con eso y eso es lo que ya no.
O sea, eso es lo que por eso estamos Sí, alzando tenemos. la voz, porque ya. o Dicho sea, estamos vulgarmente o hartas. coloquialmente, el jarrito se cansó de que le echaran Sí, piedritas y sí, tronó. sí, sí. Me parece maravilloso. Ujú. Pero eso que estamos hablando, y ojo, que unas cosas que estemos a favor de la marcha, muchas otras están a favor del paro nacional que se hizo. Yo el paro nacional no estoy a favor, no me voy a cansar de repetírselos. Pero también estamos a favor del respeto. Y el respeto empieza con el respeto que te tienes a ti misma, el respeto que le puedes tener a los demás, el respeto a los hombres. O sea, hubo personas del sexo opuesto que se querían subir a la marcha como símbolo nada más de apoyo y lo sacaban, Ajá, y lo sacaban. sin sentido alguno. Un hombre equivocamente se sube al vagón de las mujeres. Un viejito, una persona mayor, ese es otro. Ajá, sí. O sea, de verdad, o sea, mujeres y mujer, ojalá no sé lo que daría porque me estuvieras viendo porque te hacen falta 2 pesos de educación en la cabeza porque contra eso a lo mejor te explota. Pero bueno, entonces sube el señor al vagón y lo sacan. Hay otro viejito que apenas si camina y se sube al camión y una mujer se indigna porque es el vagón de las mujeres. Sí, Y gracias ajá, a Dios, también. eso me gustó mucho, que muchas mujeres se pararon y dijeron, bueno, si te molesta a ti que se suba el señor, pues bájate tú. Ujú. Pero además era una chava joven, Era la una que chava le puso una joven. gritiza al pobre. El viejito Temblaba. apenas se Temblaba, podía sí. sostener, lo llevaban del brazo, lo sacaron llevándolo del Consolador. brazo, pobrecito. A lo mejor se equivocó, a lo mejor vio que el vagón estaba medio vacío y una chava se puso súper mal, súper punk, se enojó y le gritó que se fuera, que era de mujeres, y las señoras más grandes lo defendieron porque la verdad es que era inofensivo. Sí. Y entonces yo creo que esto hace, Desvirtúa completamente ¿no? el Desvirtúa el propósito, Sí. ¿no? Y entonces ahí, y esas son las cosas que llaman la atención, y llaman la atención de la prensa, de los medios de comunicación, de la No, lo opinión bueno. pública, Ujú. y entonces con eso, con un ejemplo, Se acabas acabó todo. con el Se movimiento. acaba por esto, gente tan se acaba radical. esto. Ujú. Se muere, exacto, O sea, una cosa buena se puede matar por una... No puede ser así, o sea, tampoco le podemos dar repercusión a eso, pero... Sí, o La sea, ¿de destrucción qué de habla? monumentos. Como la si- destrucción de ajá. de monumentos, el hecho de robar tiendas, todo este tipo de saqueo que se dio, etcétera, que no le vamos a dar tanto foco a eso. Pero el punto es si nosotras queremos ser incluidas, ser escuchadas, ser respetadas, pues mínimamente hagamos eso. Ujú. Tenemos que incluir. No hay que confundir. Sí. Tenemos que incluir, tenemos que respetar, tenemos que ayudar, hombre, mujer, sea cual sea el sexo y la preferencia sexual que tenga la persona, es ayudar, es dignidad Sí. de seres humanos que Sí, tenemos. en ese caso en especial, sí, o sea, me hubiera encantado madrearme a la vieja. No, Es pero que la te da viste, coraje, sí daba o miedo. sea, pobre señor, de verdad. Sí, o sea, pobrecito. y por una persona así, que, ay, el señor, o sea, Que también... desvirtúe esto, Exacto, sí, sí da coraje. pues con qué Digo, derecho. Oiga, perdón nos por vamos a ir ser a corte, agresiva, vamos a pero seguir sí. peleando. El próximo programa nos vamos a traer un ring y unos guantes. No, es que sí, qué coraje. Nos vamos a un corte y ahorita volvemos. Y está loca, locazaza, pero...
Oigan, qué rápido se va el programa, ya estamos en el último corte y bueno, nosotros nos podemos echar horas y horas hablando de, bueno, de mujeres y de todos los temas que están sucediendo. Por esta semana prácticamente va a ser el tema post 9M, 8M y 9M. Así que, bueno, estoy leyendo los mensajes. Ay, Susana, muchas gracias por seguirnos. A Juanma también, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Qué tal? Yo voy a tomar agua en mi shot. Pues ni modo que aquí. Era shot de agua, ni crean que estoy tomando tequila. Muchas gracias. ¿Tengo qué? Y ese es Don Julio 70, a ver si se aplica también. Y nos manda una y ya pues la... ¿Cómo se llamaba ese que era con Sprite y tequila? Es Sprite, no te hagas. Sí, como la paloma, no sé qué. Algo así. Esa no es de su generación, es de la... No, por eso te estás riendo, o sea, me tienes que contar el chiste. Bueno, pero ya nos vamos a poner serias nuevamente. Vamos a hablar ahorita, antes de terminar el programa, de los puntos o los tips, como le quieran llamar, de qué hacer. Uno, si ven a una mujer que está siendo violentada, y dos, si nosotras corremos con ese riesgo, pero si somos violentadas o agredidas de alguna manera, a dónde acudir, qué hacer, qué no hacer, qué no podemos permitir, qué sí no podemos dejar de hacer, todo este tipo de cosas, porque acuérdense que la información es poder. Yo sé que a nadie nos gusta denunciar y en este gobierno menos, pero creo que hay muchísimas formas y ahorita Jorgina nos va a hacer favor de decirnos qué es lo que podemos hacer con eso. Sí, en caso de... ¿Tú volverás a ir a la que marcha? está horrible que tengamos que aprender. Que hablar de eso. Ajá. Exacto. Fíjate, una Como aprender amiga, a hacer un cupcake. hablando de eso, una amiga me contó que había una iniciativa que en muchas escuelas iban a empezar a dar clases de defensa personal sí. Y clases para, en lugar de danza y así, o De sea, cómo de manejar una violencia. pistola, Pero un está cuchillo. horrible Sí, es porque horrible. ya le metes al hijo el chip de algo violento. O sea, creo que Algo va a tampoco es pasar. la solución, ¿no? Sí, no, bueno, O sea, es como Creo que de violencia con deporte violencia, ¿no? a defensa, exacto, ya es diferente. Sí, Creo desde que ir a niña. karate Oye, por es que- deporte está padre, Es pero que no. para cuidarte de los hombres, o sea, también la niña va a crecer Que los hombres son odiando a unos los monstruos. hombres. Exacto, y cuando tampoco es el caso. Sí, hay que ver el tema de la educación, porque la educación, el tema de la violencia, el Y tema lo del hemos respeto, dicho muchas se aprende en veces casa, ¿eh? En este programa no es una guerra contra los No. hombres. Yo y no. también se lo repito, yo me crié con hombres y Ay, no yo me pude haber también, criado mejor. Claro, exacto, sí. Yo tuve puras hermanas. Puras mujeres. Ujú. Ujú. Y hombres, tú puras mujeres. Ujú. Sí, no es guerra contra los hombres. Sí, no, Queremos para mucho a nada. los hombres. Bueno, tuvimos mamá, obvio, pero sí. Ah, no, a mi hombres, madrecita santa es la sí, madrecita claro. santa de la casa, eso. Que ni qué, pero... Ay, ¿dónde está mi agua acá? Pero bueno, hablemos de esos tips. Pues bueno, más que tips, no. O sea, más bien al revés. Yo lo que quería decir era que si sufres un ataque, ¿no? Además, también depende de la edad que tengas, ¿no? Porque pues si eres menor de edad estás en un gravísimo problema porque no puedes acudir, o sea, puedes claramente, si tienes la capacidad como menor de edad, también depende, ¿no? Si tienes 9 años o si tienes 17, ¿no? Es completamente Antes de los diferente. 18, Qué fuerte. ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te lo está haciendo? ¿No? Entonces, realmente, bueno, digamos que si eres mayor de edad, ¿no? Ujú. Y sufres un ataque, yo lo primero que haría sería ir a la Cruz Roja o a un hospital público en donde me ayudaran, a tener mis antivirales Ujú. y a que me den una pastilla del día siguiente, ¿no? Yo Ujú. sé que es un tema religioso muy complicado y tal. Ujú. Una mujer se embaraza en 72 horas, no antes. Ujú. Y entonces la fecundación ¿no? va a suceder a partir de las 72 horas. Ujú. La pastilla del día siguiente lo que hace es que no haya fecundación, Claro. ¿no? Por eso es del día siguiente, porque te embarazas en las otras 48 horas. Y entonces, pero tú como adulto, digamos, mayor de 18 años, si tienes esa capacidad de ir a un hospital, yo iría a un hospital, la verdad, desafortunadamente, antes que un ministerio público. Debería de ser al revés. Deberías de ir a un ministerio público Para que te primero, que lleven te a un hospital. ayuden y que el doctor que está ahí te ayude, etcétera, y El haga médico las legista, pruebas. claro. Desafortunadamente, con este nivel de impunidad que hemos estado platicando y que existe en todos los temas del país, no solamente en temas de mujeres, pues yo haría eso. Iría primero a la Cruz Roja, iría a un hospital, pediría ayuda, ¿no? Algo así. Hablaría al 911, bueno, no, Sí. 911, Ajá. pero pues ya es hablar con la autoridad. Sí, iría a la clínica más cercana a atenderme, a que me
pues a que me ayuden. Una, te digo, a que no te contagien algo, a que te hagan una limpia y que te den tu pastillita porque nunca sabes, ¿no? Ese dato es importante. Yo en algún curso justo No te que también embaraces. en la Cruz Roja, y me impactó mucho el dato porque decía yo, o sea, preguntaba en este curso de primeros auxilios y demás cosas, ¿por qué es tan alta la probabilidad de que una mujer se embarace durante una violación? Entonces nos explicaba la médico que era porque el cuerpo está sometido a tanto estrés que ovulas, pero muchísimo más rápido. Entonces es mucho más fácil la fecundación en estas 72 horas por el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Entonces la adrenalina, el susto, el miedo. Entonces hay unas glándulas, para que sepan, que se llaman supraadrenales, que son las que controlan más o menos, que controlan el miedo, cómo va a reaccionar tu cuerpo. Entonces una de las salidas es como la ovulación. Entonces altísimo el porcentaje de que mujeres violadas queden embarazadas. Aquí en México, bueno, y en la mayoría de los países, Sí. Por violación tienes derecho a que se te practique un aborto seguro, ¿no? En una clínica, ¿no? El Ministerio Público te dice, tienes derecho, ¿no? El procurador, etcétera. Sin embargo, muchas veces no sucede. Y ha habido casos en la historia de México, que los hay todos los días, en donde la autoridad, pues te manda de regreso a tu casa, ¿no? Y muchas veces no se practica un aborto por violación y pues acabas teniendo al hijo, ¿no? Y nosotros a lo mejor estamos en una situación más afortunada, pero miles y miles de mujeres que no saben qué hacer y que tienen hijos no deseados, no solamente no deseados, de una violación, y que la verdad se convierte en una tragedia generación tras generación, porque es una violencia que me explicaban hoy en la mañana que es, Ay, no, qué horrible. sí, ya eso es más complicado, es para otro programa, No. pero la cosa es que es una generación tras otra, porque esta mujer, pues claramente no quiere a ese niño, ¿no? Y el niño claramente no tiene la culpa. Ni el O niño, sea, ni ella, ni nadie. Y la religión, yo estoy a favor de la prevención del aborto, que no llegues a tener que tener un aborto, ¿no? Pero si es una violación, tienes que tenerlo, ¿no? Claro. Sí. Es decir, y por eso te digo, lo primero que haría sería ir a una clínica antes de acudir al MP. Está muy mal que yo lo diga, pero es la verdad. Si a mí me pasara, si le sucediera a mi hija, lo primero que haría sería llevarla a un hospital, ¿no? Sí. Qué fuerte. ¿Tú qué harías? No, y un niño crece de madre violada, obviamente crece con ese ¿Lo quieres? estigma. ¿Qué haces con él? O sea, yo sí creo que todo desde la panza se transmite. Totalmente. Entonces el niño crece mal, crece perturbado y se vuelve, perdón, pero igual se vuelve mala persona. Se vuelve no un sabemos, delincuente. exacto. Se Es vuelve un recuerdo delincuente. permanente la O sea, violencia. Joker, Sí, la película es exacto, totalmente real. Para Sí. que la vean y tomen en cuenta como ese tipo de cosas. Porque sí, o sea, Joker así, tal Sí, cual. literal. O sea, Si quieres a alguien, no quieres a alguien, para empezar. O sea, tienes un hijo que no querías tener, tienes un hijo producto de una violación que constantemente, todos los días, las 24 horas del día, te está recordando el evento traumático porque fuiste, por el que pasaste, pero además por el que no te hicieron caso, por además que no te creyeron, que no te escucharon, que no se hizo No, y además lo vas a mantener. que no pasó nada. Además, exacto, eres tú la responsable de crear ese ser humano. Entonces, ¿qué? En esas condiciones mentales y emocionales que tenemos en ese momento y en los momentos posteriores, ¿cómo vamos a ser capaces de criar a otra persona? no, le transmites lo peor. El niño no tiene la culpa, pero ya crece. Pero ni tú así, tampoco. O sea, No, ni claro. tú tampoco. Sí. Pero ahora Exacto, sí, imagínate, creo que entonces ese niño nace y ya no hay instancias infantiles, ya no hay refugios, ya no hay fiscalías Sí, es de un género. círculo. Claro. Entonces peor, ¿no? Ya Delincuencia, 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 récord social, récord social. Platicábamos antes de entrar al aire el programa, que no es que lo esté atacando, pero que sí, ¿no? Este maravilloso gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación, sí, que nos ha transformado, pero se perdió todo. O sea, si antes existía el rencor social, no les voy a decir que esto es de ahorita, por supuesto que no, viene de añísimos atrás. No, pero sí Pero el se ha rencor social que multiplicado. existe ahora se ha intensificado de una forma impresionante. El odio de hombres contra mujeres, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, homofóbicos. O sea, esa parte del rencor social impresionante. Ricos y pobres, fifís y chairos. ¿De qué estamos hablando? Ujú. Más impunidad, más inseguridad, más violencia, más niños en la calle. Sí. O sea, ¿a dónde? O sea, ¿en dónde? ¿En dónde está el partido de izquierda? ¿En dónde está el socialismo? Pues no, claramente se pasaron 18 años en campaña, ¿no? Y no en
en tener en cuenta que realmente iba a llegar un momento en que iban a gobernar y ahora no saben gobernar, ¿no? Y estamos en una tormenta perfecta, además, una tormenta perfecta internacional, que ya me estoy saliendo del tema de las mujeres, ¿No? pero que sin duda nos afecta. Yo creo que el quid del asunto son las elecciones 2021, Bueno. en donde el único lugar que todavía tenemos una trinchera en donde de alguna manera poder detener las legislaciones, ¿A dónde vamos a extender las esto? iniciativas, es en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en los senadores. Y solo ahí puedes más o menos detener Detener un que poquito. sigan haciendo leyes y cosas, Absurdas. bueno, no cosas, no leyes, Ujú. que sigan cambiando Brincándose una las leyes. relación que no tiene nada que ver con la realidad de la política pública. Claro. O sea, Así es que muchísimas elecciones cosas. 2021, Elecciones 2021. no hay que votar por los aliados de Morena, hay que votar por quien no PAN, esté Movimiento con ellos. Ciudadano, Movimiento así Ciudadano. clarito con todas sus letras. PAN o Movimiento Ciudadano. No más, no. Y si no, échenle a la historia para atrás un poquito. Pónganse a leer. Información es poder, así como hemos hablado Tai y yo, más de 50 programas de que seamos consumidores más informados, consumamos productos buenos, generemos esta parte, incrementemos el comercio y tal. Lo mismo pasa con el gobierno. Nosotros lo pusimos. Nos quejemos. Bueno, yo no lo puse, gracias a Dios. No. Pero entonces tenemos el poder, ya tenemos el poder de marchar, tenemos el poder de decisión, tenemos el poder de gritar, tenemos el poder de hacer cualquier otra cosa, también tenemos el poder de quitarle y restarle un poquito a este señor la incompetencia que tiene para poder hacer las cosas medianamente mejor en los años que le restan. Pues sí. No, mi queridísima Tai, te quedaste... Pues sí, es como nuestra Te quedaste pequeña preocupada. esperanza para el Se quedó- siguiente sí, año, se quedó ¿no? preocupada. Fría, sí, Sí. claro. Sí. Sí, para que cambiemos un poco las cosas. Deberíamos de hacer Tenemos un esa programa especial de esperanza ese. sí. De elecciones Sí. 2021. Ujú. Sí, así como estamos haciendo muchas movilizaciones en todo, hay que hacer la movilización más importante, que la de mejorar las condiciones de este país, porque retroceder, ya estadísticamente, mi papá dice, estadísticamente no podemos estar peor. Yo creo que sí se puede poner peor. Entonces, mejor que no se ponga peor. Sí. 2021. Votemos. Y bueno, esto fue lo más mi queridísima Georgina Gagiola. Muchas Yo sé que nos gracias. faltan muchísimos y muchísimos programas para hablar de mujeres, de política. Hay que hablar del tema de las niñas, los embarazos en chiquititas. ¿Qué edades? No, y la agresión, pues desafortunadamente desde los 8 años tenemos embarazos en México. O sea, Imagínate una ese niña de tipo 8 años, cosas. ¿qué hace con un embarazo? Su cuerpo Ay, ni no, siquiera resiste el claro, embarazo. sí. O sea, hay que hablar de esas cosas porque otra vez información es poder. Entonces, tengamos mejor información y las que tenemos la fortuna de ser mamás de niñas, eduquemos a las niñas en el concepto del amor y el respeto, aunque suene muy trillado, y las que somos mamás de niños, exactamente el mismo concepto. Nada de que los niños no lloran, sí lloran. Y las niñas también se aguantan. Entonces, no generemos culturas machistas. Esto fue lo más y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Muchas por vernos. gracias. Gracias por invitarme.